Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo crear stencils o plantillas con la Silhouette. He decidido que el vídeo lo voy a dividir en dos partes. En la primera os voy a enseñar lo que sería diseñar esas plantillas de forma sencilla utilizando los elementos o las herramientas que nos da Silhouette Studio. Y luego en la segunda parte del vídeo lo que os enseñaré es algunos tipos de materiales que podemos usar para cortar esas plantillas que hemos diseñado y bueno, pues ver una serie de ejemplos. Bueno, pues como os digo, vamos con la primera parte, que sería diseñar algunas plantillas. Yo, como siempre os digo, no es necesario saber dibujar para diseñar cosas con el programa. Muchas veces simplemente con lo que nos da el programa se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes. Bueno, pues básicamente lo ideal sería crearse un rectángulo del tamaño de la plantilla que nos vayamos a crear. No sé vosotras, pero yo me las suelo hacer más o menos de 10 por 15, pero si trabajáis luego con papeles más grandes, pues las podéis hacer del tamaño que creéis oportuno. Como sabéis, el tapete o el documento que nos creamos podemos hacerlo del tamaño que queramos, así que podemos hacer la plantilla lo pequeña o lo grande que queramos. Así que para estos ejemplos que voy a hacer me creo un rectángulo cualquiera, de cualquier tamaño, sin preocuparme, para que sepáis que luego pues eso podéis hacerlo del tamaño que sea. Pero bueno, es importante que sepamos el área del tamaño de la plantilla para que los elementos que hay adentro pues vayan un poco acorde con ese tamaño. Bueno, pues como digo, si sois un poco diestros o avispados dibujando, podéis crearos vuestros propios elementos dentro de la plantilla, pero como sé que a mucha gente esto le da mucho miedo, pues hay unos elementos básicos que tiene el programa que nos permiten hacer un montón de cosas interesantes. Desde las formas básicas, como pueden ser cuadrados y círculos, pues evidentemente podemos coger, crearnos varios círculos de varios tamaños. Y bueno, bien, las plantillas no tienen por qué ser todas como patrones, sino que pueden ser totalmente artísticas. Pero bueno, sería ir cogiendo nuestros elementos, ir haciéndonos copias. Y bueno, esto ya es un poco a ojo de cada uno. Bueno, pues como veis no estoy siguiendo ningún orden en concreto, simplemente estoy cogiendo los elementos y los estoy distribuyendo por este rectángulo completamente al azar. Así que nada, como veis esta sería una plantilla que podemos hacer. Evidentemente podemos hacerlo con el estilo que queramos, pero como os digo, muchas veces las herramientas que nos da el programa hace que sea muy sencillo crear plantillas bastante sencillitas. Bueno, pues además de las formas básicas, que por ejemplo pues con el cuadrado podríamos hacernos una plantilla de rombos. Pues igualmente podríamos ir duplicando nuestros elementos. Y crearnos nuestra plantilla. Esta es un poco más difícil de ver, pero si le vamos a crear trazado compuesto y le damos color, pues esta sería la plantilla que obtendríamos, con los huequitos, que sería con lo que luego pintaríamos. Vamos a quitarle otra vez el color, vamos a soltar el trazado compuesto. Bueno, pues como digo, con las formas básicas podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que es cuestión de que os dejéis llevar un poco. Si tenéis un ratito, pues podéis empezar a crear elementos y haceros vuestras propias plantillas a vuestro gusto. Y como os digo, es todo cuestión de dedicarle un ratín y ir haciendo cosas. Bueno, como veis ahora mismo, según estaba hablando, me he puesto a crear otra plantilla. Esta entera de cuadrados y podríamos hacernos así todo. Pero bueno, como no quiero luego enrollarme mucho, que se me quedan los vídeos muy largos, pues seguimos. Bueno, pues otra opción que tenemos es la forma de los polígonos regulares. La versión 3 trae esta herramienta como nueva y la verdad es que es bastante útil para esto de hacer plantillas. Podemos hacer, por ejemplo, la típica de panal de abeja.
Vamos a hacer el elemento un poquito más pequeño, si eso hacemos zoom para que en el vídeo se vea mejor. Vamos a convertir esto en trazado para que no nos moleste esas opciones que nos salen al principio del polígono. Y bueno, pues como os he dicho antes, sería cuestión de ir duplicando todos estos elementos. Y bueno, evidentemente yo lo estoy haciendo sobre la marcha, pero tenéis un montón de herramientas de alinear y de espaciar. Luego tenéis las herramientas de duplicar, rotar, que podéis usarlas para trabajar un poco más rápido. Pero bueno, en este caso lo que voy a hacer es hacerlo un poco a mano, que para mí ahora mismo es más sencillo que ir yéndome al menú, ya que trabajo mucho con los atajos de teclado y me resulta bastante más fácil. Bueno, pues como veis nos creamos la malla de elementos. Vamos a hacerlo así un poquito a ojo. Ahora mismo esto no nos interesa. Y bueno, pues esta es nuestra plantilla. Como vemos, si queremos que salga proporcional, vamos a hacerla esta vez un poquito más pequeña y así no tengo que seguir duplicando elementos. Bueno, pues lo que nos ocurrirá más de una vez es que nuestros elementos se nos salen de la plantilla. Pues es muy fácil. Nos cogemos todos los elementos que hemos duplicado menos el rectángulo que lo delimita. Vamos a ver si puedo deseleccionarlo. Ahí. Los agrupamos. Seleccionamos todo y lo que vamos a hacer es que con las opciones de modificar vamos a hacer un recortar. Y veis que ya directamente se nos quedaría la parte que nos sirve. Vamos a agruparlo. Y bueno, al hacer el recortar nos ha desaparecido lo que es el marco exterior, pero bueno, podemos volver a hacerlo. Podemos centrar estos dos elementos. Vamos a crear el trazado compuesto para poder ver cómo queda finalmente. Le damos color y esta sería nuestra plantilla. Así que podéis crearos también un montón de elementos y patrones con las formas de polígonos regulares. Bueno, y evidentemente tenéis las herramientas de dibujo en la que os podéis hacer elementos también muy básicos. Voy a hacer uno que es muy sencillito. Tengo pulsado todo el rato Shift para que me vaya creando ángulos de 45 de 90 grados para que sea más fácil trabajar. La verdad es que para esto es más cómodo tener activada la retícula o las reglas o crearte unas guías. Pero bueno, más o menos para que lo veáis me ha quedado un poco irregular. No sé si lo veis, que no es exactamente... Vale, aquí. Bueno, pues más o menos lo vamos a dejar así para no entretenernos más. Igual que antes podemos duplicarlo, no tiene por qué ser siempre regular, podemos crear elementos unos más juntos y otros más separados. Sí, por ejemplo, vamos a hacerlo más pequeñito. Todo esto es cuestión de, como os digo, darle un poco de vuestra propia creatividad. Pero bueno, como veis, bueno, vamos a agrupar todo esto, vamos a hacerle el marco exterior. Creamos un trazado compuesto y le damos color para verlo. Y esta sería la plantilla que ha salido de ir probando con estos elementos. Así que, como os digo, todo es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo, ir probando, y sobre todo que si la creáis vosotros desde cero no deja de ser más original que cualquier otra cosa que encontréis por internet o de archivos que descarguéis. O sea, yo siempre opto porque lo que haga uno mismo, aunque no sea perfecto, siempre tiene ese toque de originalidad que para mí tiene muchísimo más valor. Bueno, pues una vez que hemos visto que podemos dibujar plantillas con todos estos elementos básicos que tenemos, pues otra opción que tenemos es ir a los recursos de internet, y en este caso es el recurso de fuentes. En internet hay un montón de fuentes que son dingbats, que lo que tienen son
elementos. Vamos a enseñar esto, por ejemplo, voy a escribir unas letras. Estas son las fuentes tipo Dimbag y entonces podemos descargárnoslas para usarlas para crear también nuestras plantillas. En este caso os quiero enseñar una en concreto, a ver si recuerdo cómo se llamaba, creo que es Peony Patterns, efectivamente, Peony Patterns. Este es un Dimbag que es todo de patrones. Si me pongo a escribir más letras, vamos a empezar a escribir A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bueno, como veis van apareciendo un montón de elementos. Si escribimos la misma letra seguida, evidentemente lo tendremos con continuidad. Y podemos usar estos elementos también para crear nuestras propias plantillas. Voy a coger una para enseñároslo. Vale, tenemos esta, que seguro que habéis visto alguna plantilla ya con este motivo. Le hacemos el cuadro que lo delimita, vamos a centrarlo para que quede mejor. Ahí. Creamos un trazado compuesto, vamos a darle el color que siempre se ve todo mejor y vemos que ya tendríamos nuestra plantilla. Evidentemente estas plantillas son cuadradas, pero bueno, podemos modificarlas para que sean del tamaño de la forma que queramos. Aquí os he enseñado otra, el nombre de esta fuente, a ver que no me acuerdo, se llama Caloxy Flowers. Igualmente podemos intentar coger algún elemento, por ejemplo este. Vamos a borrarnos ya esto de aquí. Bueno, pues podemos cogernos este elemento. Esta vez lo vamos a hacer de otra manera distinta, que os lo enseñé en un vídeo anterior sobre cómo aprovechar el nesting para hacer este tipo de cosas. Así que lo que vamos a hacer es crearnos un rectángulo. Nos vamos a ir al nesting, recordad que esto solo lo tenéis los de la versión Designer, y entonces podemos coger todos estos elementos y decirles que nos los anide dentro de este rectángulo. Entonces en este caso, bueno, he puesto demasiados elementos, vamos a quitar estos. Y bueno, pues como vemos algunos nos los ha solapado, pero de esta forma podemos crear también unos patrones de elementos que tengamos repetidos. Así que como veis esta forma de hacerlo, no hay que ir colocándolos uno a uno y con el nesting podemos hacerlo de esta forma tan sencilla. Os recuerdo que cuando uséis el nesting, el rectángulo que usáis para delimitar, en el momento en el que salís del nesting desaparece. O sea que habría que volver a dibujar otra vez ese rectángulo o haberlo duplicado cuando lo creamos por primera vez. Bueno, pues como estamos con el tema de fuentes y recursos, bueno, hay un montón de fuentes tipo Dimbag, creo que en mi blog ya he recogido bastantes, pero bueno, estando en el tema de las fuentes, pues evidentemente también nos podemos hacer stencils con texto dentro. Vamos a escribirnos algún texto con una fuente, la típica, la Arial. Vamos a poner un momento inolvidable. Bueno, pues si nos hacemos una plantilla con este texto, lo que nos va a ocurrir es que en el momento en el que lo mandemos a cortar, todas las partes internas de las letras las vamos a perder. Una forma muy fácil de ver esto es, vamos allá, vamos a soltar el trazado compuesto. Bueno, pues si cortásemos esto con la Silhouette, esto sería lo que nos quedaría. Vamos a darle color. Como vemos, todas las partes internas que teníamos de las letras, como no se van a quedar sujetas, las vamos a perder y entonces la plantilla nos quedaría así. Con algunos tipos de letra esto no queda del todo mal, la verdad es que hay algunas que quedan así muy bonitas y es saber dar con el tipo de letra más apropiada. Pero aún así existen letras tipo stencil que ya vienen preparadas para usarlas de esta manera. Vamos a escribir otra vez la frase. Y os voy a enseñar una de esas fuentes que os digo, que es la Stencil STD.
Bueno, el problema que tienen este tipo de fuentes es que suelen ser un poco toscas y muchas veces lo que buscamos son fuentes que se adapten a nuestros proyectos. Entonces tener que adaptarte tú a este tipo de letra pues puede que no sea lo que te interese. Pero bueno, en cualquier caso es para que veáis que este tipo de fuentes, al tener agujeros en estas zonas donde tiene rellenos internos, pues a la hora de recortarlos con la máquina no vamos a perder ninguna parte y nos va a quedar bastante mejor. Vamos a hacer una prueba, aunque sea haciéndole un rectángulo que lo delimite. Crear trazado compuesto, vamos a dar color y como vemos no hemos perdido ninguna sola parte ni ningún hueco de dentro. Voy a darle marcha atrás para no tener que editar otra vez el texto y os voy a enseñar otro tipo de letra que quizás es un poquito menos fea que esta, que es otra tipo stencil, que es esta, AG Stencil. Bueno, pues como veis esta es un poquito más usable ya seguro para nuestros proyectos. Igualmente, pues como veis en todas esas zonas que tenía huecos dentro, pues lo que ha hecho es crear separaciones para que no se pierdan esas piezas que había interiores. Así que nada, todo es cuestión de buscar este tipo de fuentes. Aún así, si tenemos muy clara la fuente que queremos usar y no queremos buscar otra fuente tipo stencil, lo que podemos hacer es convertirla. Voy a dar una serie de ejemplos. Vamos a duplicarnos el texto. Vamos a coger un tipo de letra. Bueno, pues como veis en este tipo de letra, las OEs están abiertas, con lo cual no perdemos ese hueco de en medio. Las AEs están abiertas también. La D también está abierta, pero sin embargo tenemos esos huecos pequeños de las OEs cerradas, las ES cerradas y las letras altas, las Bs, las Ls también están cerradas. Sin embargo, podemos de forma fácil, o bien con la goma de borrar o bien con la cuchilla, crear una serie de cortes que nos permitan usarlas de esta manera. Voy a hacerlo primero con la cuchilla. Puedo venirme aquí y bueno, lo suyo sería seguir un poco el estilo de la letra, es decir, que lo puedo hacer en plan curva, así. Y dejar ese hueco o no complicarme la vida y hacerlo normal. Por ejemplo, aquí puedo hacerle un corte. Y bueno, evidentemente si trabajáis con la cuchilla habrá que hacerlo con más cuidado y luego siempre nos podemos venir a la edición de puntos para retocar toda esta zona. Pero bueno, como vemos hay letras que ya vienen un poquito preparadas y a lo mejor con un poco de retoque de goma de borrador, que también podemos hacerlo. Tenemos aquí la E, pues podemos coger y meterle aquí un bocado, y en las letras estas altas también, evidentemente con un poco más de criterio del que lo estoy haciendo yo, porque está quedando un poco mal, pero así poco a poco pues podemos ir creando esos agujeros que necesitamos. Las letras en las que es más fácil hacer esto son las letras como los tipos de letra, por ejemplo, vamos a ver, esta que es Bebas o la típica Impact. Estas letras suelen ser las más fáciles de convertir en stencil. Yo os voy a poner el ejemplo con esta, borrar esta. Y otra forma que podemos hacerlo es crear nosotros esos agujeros que queremos crear. Nos creamos una forma geométrica, quizás un poquito más estrecha, y la vamos a colocar en todos los sitios en los que queremos que no nos recorte el agujero de en medio. Tenemos aquí también la D, la A, vamos a colocarlo así, quizá un pelín más a la derecha, ahí, aquí, y yo creo que ya no nos queda ninguna más. Bueno, de todas formas voy a volver a duplicarme esto, ahora os explicaré por qué. Bueno, pues selecciono mis elementos, me voy a las opciones de modificar y directamente lo que hago es un sustraer. Al hacer un sustraer, veis que lo que hemos conseguido es crear nosotros estos agujeros que antes nos hacía la fuente de tipo stencil, así que podemos convertir cualquier letra en letra tipo stencil. Me he vuelto a duplicar esto por una sencilla razón, y es que no tenemos por qué estar limitados a hacerlo siempre de la misma manera. Podemos coger
Vamos a borrar estos y vamos a volver a hacerlos. Bueno, pues como veis podemos hacerlos de otra manera, podemos meterlos así en las OEs, en la D, luego en la A voy a hacerlo por ejemplo solo aquí, la B y la otra B, así. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a hacer un sustraer, no había seleccionado todo, sustraer, a ver que no sé qué ha pasado, volvemos para atrás, vale, ahora sí, sustraer. Bueno, pues como veis en este caso en lugar de hacerlo como lo he hecho antes, lo he hecho con una forma que está inclinada y entonces como veis le da otro aspecto completamente distinto al tipo de letra y podemos hacer que tenga un estilo más de como queramos nosotros. Así que no tenéis por qué limitaros o bien a perder los huecos de en medio o bien a tener que usar una fuente de siempre tipo stencil, sino que también podemos modificar nuestras fuentes a nuestro antojo. Bueno, pues dicho esto, básicamente estaría todo. Como veis así ahí un poco rapidito, pero para que veáis que con un poco de imaginación y los elementos que nos da el programa, o con fuentes Dingbat que hemos descargado, o con elementos también que podamos podemos trazar una flor y luego hacernos una plantilla, pues es muy fácil crear cualquier tipo de stencil o plantilla con el programa de Silhouette Studio. Bueno, pues lo siguiente sería enseñaros los tipos de materiales. Antes os voy a enseñar unas plantillas que yo me he creado. En esta primera lo que he hecho es coger directamente una imagen de una madera, trazarla y luego a partir de ahí crearme esta plantilla. Esta la he hecho con el elemento de las formas básicas, simplemente me he cogido un rectángulo, me he seleccionado los dos elementos de un lado y le he dado inclinación. También lo podéis hacer con la herramienta de sesgado. Y bueno, pues eso, lo que he hecho es ir duplicándolos y luego pues he creado el contrario y me he ido haciendo la plantilla. Y en esta última lo que he hecho es hacerme una plantilla con texto con la fuente esta que os digo que es una fuente tipo stencil. Y luego lo que he hecho es cogerme una imagen que es creo que es del Silhouette Online Store. Y lo que he hecho también es crearle esa serie de agujeros para que las partes interiores no perderlas. Así que nada, pues lo que he hecho es crearme estas tres plantillas que ahora cortaré. Y bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es ver qué tipos de materiales podemos usar para cortar estas plantillas que hemos diseñado. Bueno, pues ahora os voy a enseñar algunos de los materiales con los que podemos hacer esos stencil y bueno, en realidad podríamos hacerlo si quisiésemos incluso en una cartulina normal, pero como se trata de poder reutilizarlos, pues lo mejor es usar un material que sea plástico. Lo más habitual es usar hojas de acetatos. Yo hasta ahora usaba ese tipo de hoja, que bueno, es la típica de encuadernación. Entonces pues nada, no os puedo decir el gramaje porque ahora mismo no lo recuerdo, pero se puede cortar perfectamente con la Silhouette. Yo lo he cortado al 6 y bueno, como siempre os digo, no os puedo decir una configuración exacta porque depende del tipo de diseño, del tipo de grosor que tenga esta lámina y también depende pues de cómo tengamos la cuchilla y todo ese tipo de cosas. Así que nada, esta es una muy buena opción y es el que yo he estado usando hasta ahora. También lo he usado para hacer algún tipo de cajita de acetato y la verdad es que también queda bastante bien. Lo siguiente que os quiero enseñar es otra lámina de estas de acetato de encuadernar. En este caso es una que es un poco más gruesa, que hace de tapa más gruesa y que es un poco que no es transparente, que es translúcida. No tenía una hoja entera, así que he cogido una de unos recortes que hice para unos stencil, para unos cupcakes creo que fue. Y bueno, la verdad es que escogí este para probar porque quería que fuese un poquito más grueso y que no fuese transparente del todo. Lo tuve que cortar con la máquina al 10 e incluso usando el doble corte y la verdad es que no me convenció y no creo que lo vuelva a usar porque no me gusta que la máquina trabaje forzada con la cuchilla al tope porque se puede estropear. Así que nada, esto es una de las pruebas que hice y sinceramente no lo he vuelto a usar porque me parecía que la configuración iba un poco al límite de lo que es el grosor del material. Así que dentro de las tapas esas de encuadernación de acetato os recomiendo las que son transparentes y son más finas. Bueno, luego otra opción serían estos típicos separadores de plástico de los archivadores.
Es la opción más barata, además el hecho de que tengan colores hace que luego sea más fácil distinguir todas las plantillas cuando las tenemos juntas. Yo de algunas que he cortado aquí, pues evidentemente es más difícil distinguir cuál es cuál y además encima se enredan, así que con la ventaja de estas es que es más fácil diferenciarlas luego a la hora de archivarlas o guardarlas. Pero bueno, esta, como os digo, es la opción más barata. Son unos paquetes que yo compro en el Chino. No sé si tengo por ahí el paquete al completo. Sí, aquí lo tengo. Y bueno, es un paquete que vienen varias hojas con varios archivadores de colores. Y la verdad es que es bastante baratito. Creo que me costó 1 euro o algo así. Bueno, y por último os voy a enseñar una lámina de acetato fino, es de 100 micras. Esta la vende Ploteralia, es esta hoja. Si la comparamos con el primer acetato que habíamos visto, no sé si se va a poder ver el grosor en la cámara, pero es bastante más fino. Además, en Ploteralia no solo lo usan para hacer stencils para pintura o lo que sea, sino que también lo usan para camisetas. Y lo que hacen es ponerle pegamento reposicionable y nada, y así pues lo pueden pegar a la superficie y así no se mueve y no se corre la pintura. Así que nada, lo que he hecho es las 3 plantillas que os he enseñado antes en el ordenador, que son estas 3, las he cortado con la Silhouette en distintos materiales. La primera, voy a poner esto de fondo para que se vea mejor. La primera es la que usamos con el texto, que como vemos es la letra SA Stencil, se distingue bastante bien, nos ha quedado bastante bien y como os digo, el hecho de que tenga color pues es bastante más fácil de verlo. Lo he cortado con la cuchilla al 4, pero bueno, comentaros como siempre que yo por ejemplo ahora mismo la cuchilla la tengo sin afilar y usándola desde hace bastantes meses y no me corta como me gustaría, o sea que tendría que afilarla. Vamos, lo he cortado al 4 y se puede cortar sin problemas. Luego tenemos la lámina esta de acetato de Ploteralia, que es este ejemplo que he cortado. Lo he cortado con la cuchilla al 4, pero creo que se puede cortar también al 3. De hecho he hecho otro corte al 3 y me ha quedado un poco peor, pero si hubiese aumentado quizás un poquito el grosor, pues podría cortarlo también con la cuchilla al 3. Así que nada, estos son varios ejemplos. También podéis ver los materiales que he usado. No son los únicos, seguro que se os ocurre algún tipo de material, pero sobre todo lo importante es que no sea demasiado grueso y que si vemos que tenemos que poner la máquina con la cuchilla al máximo y con doble corte, quizás debamos cambiar de material, escoger otro un poco más fino. Y bueno, esto ya estaría. Me gustaría poder ponerme a probarlas aquí ahora mismo, pero no tengo hueco suficiente. Pero bueno, si no, en el blog, cuando haga la entrada del post con este vídeo, pues os enseñaré unos ejemplos de estas plantillas en papel con tintas. Y bueno, pues nada, más que nada para que veáis que es muy fácil crear plantillas, que se pueden cortar perfectamente con vuestra Silhouette. Así que nada, espero que enseguida os pongáis manos a la obra y empecéis a haceros vuestros propios stencils. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. ¡Hasta luego!